Buenos días y bienvenidos a Saale und Strutt. Hoy vamos a visitar la más septentrional de las 13 regiones vitivinícolas de Alemania, la cual se encuentra en la paralela 51 latitud norte. La historia vitivinícola de Saale und Strutt se remonta a más de 1000 años con las primeras vides cultivadas por monjes en el año 998. Este es un lugar encantador donde los viñedos en terrazas se encuentran dentro del mismo pueblo, donde castillos medievales vigilan el valle y donde uno puede oír el sonar de las campanas por las pequeñas calles empedradas del pueblo. Esa fue una de nuestras paradas favoritas a lo largo de este viaje por Alemania y ahora lo vamos a compartir con ustedes. Hola amigos, bienvenidos, somos Audrey y Samuel desde Alemania. Continuando con el viaje, creo que hoy es día 6 o día 7, por ahí andamos y hemos llegado a la región de Saale und Strutt, que es muy conocida por el vino. Día del vino. Un día de vino. Es una zona vinícola, así que vamos a estar visitando viñedos, degustando vinos. Vamos a pasear por el pueblo de Freiburg. El hotel de vino. Y el hotel. Nos vamos a quedar en un hotel de vino. Sí. Donde podemos degustar los distintos vinos. 24 horas 24 vino. Horas al día. Así que eso es. Sí. Vamos. Comenzamos nuestra visita con un tour guiado por el pueblo de Freiburg, que es considerado la capital de esta región vitivinícola. El pueblo es muy tranquilo y pintoresco. Todas las casas estaban pintadas en tonos pasteles con enredaderas trepando por los costados y también notamos que algunas ventanas tenían forma de ojo, dando la impresión de que uno estaba siendo observado. Durante nuestro recorrido por Freiburg, también visitamos la iglesia luterana de Santa María, que es considerada la pequeña hermana de la Catedral de Naumburgo, que les mostraremos más tarde en este video. Bueno amigos, aquí estamos paseando por el centro histórico de Freiburg, que es lo que nos ha sorprendido un montón. Es que ahí tenemos los viñedos. Estamos en el centro del pueblo y sí, nunca hemos visto algo así. Y muy tranquilo. También hemos visto mucha gente en bicicleta porque tienen senderos para ciclistas para que puedan visitar esta región vinícola y visitar pueblitos, parar en viñedos, tomar vino y continuar en bici. Así que vamos. Ahí tienen otra idea. Y hablando sobre vino, esa mañana también visitamos Rotkäppchen Mumm, una bodega que data de 1856 y se especializa en vinos espumantes. Rotkäppchen Mumm representa casi la mitad del mercado de vino espumante en Alemania y también es uno de los 5 mayores productores de vino espumante en todo el mundo. Ofrecen visitas guiadas en alemán, pero otra opción si no hablan el idioma es visitar la tienda y echarle un vistazo a los distintos vinos que ofrecen. Algunas botellas solo se pueden conseguir aquí mismo en Freiburg. Ok, entonces acabamos de visitar Rotkäppchen, que significa caperucita roja. Este es un lugar que se especializa en vinos espumantes y acabamos de conseguir una botella. Esto es algo que uno solo puede conseguir acá, en ese lugar, en Freiburg. Así que lo vamos a estar probando más tarde en el día. O no sé, tal vez lo metamos en la maleta y lo llevamos de regreso a casa. Pero en fin, aquí tenemos el primer vinito del día, mucho más por venir. Ok, les tengo que mostrar las vistas que tenemos aquí detrás nuestro. Estamos continuando nuestro paseo con nuestro guía, así que nos subimos al auto. Subimos como esta pequeña colina o un pequeño monte y aquí encima tenemos una iglesia que data más o menos del siglo X o XI, la iglesia de San Bonifacio.
Y sí, las vistas del valle acá son tremendas. Podemos ver la ciudad de Freiburg, donde estuvimos aquí en la mañana, y también el río Unstrut, que le da el nombre a esta región. Saale es el otro río, Unstrut es el que tenemos aquí en el valle. Y sí, impresionante. Espero que estén disfrutando este paseo y ya continuamos. Este es un buen momento para contarles que la región de Saale-Unstrut tiene cientos de kilómetros de senderos a lo largo de los ríos Saale y Unstrut. Esto lo hace un destino muy popular para excursiones en bicicleta. Uno podría pasar días pedaleando por paisajes pintorescos y recorriendo bodegas y viñedos. Pero ya llevamos medio video hablando sobre vino y todavía no hemos degustado nada. Para el almuerzo visitamos Herzoglicher Weinberg, que es un viñedo en terrazas conservado en el estilo barroco de finales del siglo XVIII. El viñedo se encuentra al pie del río Unstrut y tiene el castillo de Neuenburg observándolo desde la colina. El lugar parece salido de una tarjeta postal. Algunas de las varietales que uno puede encontrar en este viñedo incluyen Pinot Blanc, Sylvaner y Pinot Noir. También ofrecen un almuerzo estilo picnic para acompañar sus vinos, así que eso fue lo que comimos. Bueno, para el almuerzo de hoy hemos venido a un viñedo donde estamos comiendo un rico picnic. Nos han preparado unos lindos platos con salame, tenemos tomates, cubos de queso, un pimiento rojo relleno con un queso cremoso, aceitunas negras y verdes y también un poquito de pan. Sí. Y por supuesto, no puede faltar el vino. Estamos tomando un vino blanco. La uva es Pinot Blanc, que es en lo que se especializan aquí en esta zona y en este viñedo. Así que salud. Salud. A ustedes y buen provecho para mí. ¿Está bien? Ya. Un poquito seco. Yo diría semiseco, bien rico. Buen vino, la verdad. No pudimos resistir una visita al castillo Neuenburg, así que después de nuestro almuerzo nos subimos al auto con nuestra guía y manejamos a la cima. Este castillo fue construido cerca del año 1090 por el conde de Turingia Ludwig el Saltador, quien aparentemente ganó su apodo luego de saltar desde la celda de su prisión al río para escapar de sus enemigos. No pudimos entrar al castillo esta tarde porque no estaba abierto al público, pero las vistas desde este punto fueron impresionantes, así que yo diría que igualmente valió la pena. De ahí continuamos nuestro paseo rumbo a la ciudad de Naumburgo, que es muy conocida por su catedral, que hace poco fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La catedral de Naumburgo también es conocida como la Catedral de San Pedro y San Pablo, y es considerada uno de los monumentos culturales más importantes de Europa de la Alta Edad Media. La atracción principal es el coro occidental, que cuenta con 2 estatuas que representan a los donantes de la catedral que hicieron su construcción posible. Estas estatuas datan del siglo XIII y fueron hechas a mano por un escultor de piedra, ahora solo conocido como el Maestro de Naumburgo. La estatua más famosa de todos es Uta, quien se dice representa la mujer más hermosa de la Edad Media. También se dice que ella fue la inspiración para la reina malvada en Blancanieves de Disney.
También recorrimos la tesorería de la catedral, que alberga obras de arte sacras, y luego visitamos el archivo, donde tienen todo tipo de textos y manuscritos medievales. Tenemos una actividad muy especial, yo creo que perfecta para Samuel, porque hay un programa de televisión que a él le encanta, se llama Forged in Fire o algo así, forjado en el fuego. Y bueno, hemos venido a una forja aquí en esta zona de Saale Unstrut y tienen unos workshops, tienen como unas clases, ¿no?, que uno puede reservar para aprender a forjar distintos objetos de hierro. Así que nos van a dar una pequeña demostración y Samuel va a intentar de crear algo. No sé qué, vamos a mostrarles lo que sale. Así que ese es el plan para la tarde. Vamos. La región de Saale Unstrut tiene un programa llamado Handgemacht, que significa hecho a mano, donde turistas pueden conectar con todo tipo de artesanos y participar en distintos programas. Hay talleres con apicultores, carpinteros, productores de whisky y mucho más. Durante el taller, Samuel llegó a crear este atizador para mover leña en la estufa o la chimenea. El maestro forjador Lucas lo puso a trabajar y lo guió durante todo el proceso, y el resultado final fue un lindo souvenir que ya hemos puesto a buen uso. Esa noche nos quedamos en Freilichsahn, que es un hotel de vino, y por supuesto tuvimos que degustar una última copita de vino para terminar el día. En español. Bueno, amigos, vamos a terminar el día. Aquí estamos de regreso en la habitación con unas copitas de vino. Más vino. ¿De dónde salió este vino? Sí. Eso tenemos que contar. Ok. Este es un hotel de vino y en la recepción, en el lobby, tienen como un tremendo frigider, lo llaman un bar que está abierto las 24 horas y básicamente lo que haces, bajas con la tarjeta de tu habitación, la metes en la maquinita y ahí tienes un crédito y te puedes servir todo el vino que quieras. Y te dan 3 medidas si quieres probarlo, medio vaso o un vaso. Y sí, tienen vinos tintos, blancos, rosé, espumantes, de todo. Salud. Salud a ustedes también. Salud, amigos. Chin, chin. Salud. Primero vino tinto en Alemania. Muy impresionante. Ya, Samuel nunca había probado un vino tinto alemán porque los alemanes son muy conocidos por sus vinos blancos. Eso es la especialización de ellos. Pero encontró un vino tinto. También para la cena se pidió un vino tinto que estuvo muy rico. Y les tenemos que mencionar, fuimos a cenar en el restaurante que queda aquí en el hotel, ¿no? Como en el sótano. Tienen como una cava que es un restaurante. Y hemos comido tan rico. Yo me pedí el gnocchi con hongos, zapallo, una salsa cremosa. Fue una delicia. Sí. ¿Y tú? Para mí, entrecôte
entrecot. Wow, carne asada. Wow, espectacular. Y una papa al horno. Así que aquí estamos al final del día terminando con una copita de vino porque queríamos probar la máquina, ¿no? Queríamos probar ese bar automático que está abierto las 24 horas. Así que bueno, salud. Salud. Buenas noches. Buenas noches. Y nos estamos viendo en el próximo destino. Chao. Chao. Pum.